Titulé este mensaje La urgencia de la oración. La Biblia se refiere a la oración de diferentes formas. Escuchen, más de 500 veces. Por lo tanto, es un tema central en la Escritura. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, se ordena o exhorta, estamos hablando a manera de orden, a manera de imperativo, a manera de exhortación, a orar en más de 30 ocasiones. Algunas de ellas a la iglesia en general, otras veces a los discípulos, a los apóstoles, a los líderes. Pero varias veces, alrededor de 30 veces en el Nuevo Testamento se exhorta o se ordena a la oración como algo urgente, como algo indispensable para el creyente, como algo impostergable, que no es opcional. Más de 100 veces la Biblia se refiere a poco interés por la oración o poco interés por la dependencia de Dios. Ahí nos dice que esto no es solamente un problema o una dificultad o una debilidad de los creyentes modernos. A los creyentes de todas las épocas les ha costado orar. Les ha costado depender de Dios y no depender de sí mismos. Por eso, en más de 100 veces en la Biblia hay referencia a poco interés de las personas por orar, a poco interés de las personas de depender de Dios para sus decisiones. Por lo tanto, hay muchos llamados de parte de Dios por medio de profetas, por medio de diferentes personas, para que el pueblo de Dios y el creyente en general se vuelque a la oración y lo tenga como algo indispensable, como una prioridad. Ahora, algunos estudios modernos, ya vamos a la iglesia actual, a la iglesia de esta época, revelan que entre el 40 al 45% de los creyentes oran diariamente. Casi la mitad, ¿verdad? En las encuestas, en los estudios que se han hecho, cuando los unimos, dice que alrededor del 40 o al 45% del testimonio de esos creyentes dice que oran todos los días. El 20 o el 25% de ellos dice que ora ocasionalmente. Y el 25% dice que ora raras veces o nunca. Son cifras ya bastante preocupantes, ¿verdad? Ahora, en cuanto a participación en grupos o encuentros de oración, ya no solamente oración privada, sino oración juntos, un grupo de creyentes, miren los estudios lo que revela. El 10 al 15% participa con una frecuencia semanal. Ya del 100%, del 10 al 15% de los creyentes actuales participan con una frecuencia semanal en encuentros de oración. Entre el 20 y el 25% de los creyentes actuales oran ocasionalmente en grupos. Es decir, de vez en cuando. Y del 70 o el 75% no participa nunca en encuentros de oración. Y ahí tenemos, entonces, ya una gran alerta para nosotros. ¿Por qué? Porque queremos que nos vaya bien en la vida. Porque queremos ser sabios para tomar decisiones correctas. Porque queremos que Dios nos auxilie a lo largo del camino de la vida. Y queremos que la vida nos sonría y nos vaya bien. ¿Sí o no? ¿Quién no quiere? Y queremos tener éxito y queremos tantas cosas. Pero estos estudios revelan que el creyente moderno es un creyente que quiere vivir la vida independiente de Dios. Una contradicción total. Ahora, si nos acercamos un poco más al tema de la oración, vamos a ver que en primer lugar la oración, y vamos a dar un breve recorrido por la oración. La oración tiene dos grandes dimensiones, y ya lo vimos.
En esta introducción ya lo hemos visto. En la Biblia nos encontramos con la oración privada y la oración grupal o pública. La oración privada es cuando nos vamos a un lugar, buscamos un espacio para estar solos y orar a Dios, ya sea en nuestra mente, sin pronunciar palabras, o ya sea hablar con Dios, incluso verbalmente. De hecho, a mí me gusta mucho cuando oro, siempre que puedo, orar que yo me oiga. ¿Saben por qué? Porque ahí me aseguro de que no me duermo. Yo tengo un problema, no sé si será por causa de mi visión y demás, que cuando yo cierro los ojos, mi esposa lo sabe, ella sabe que cuando yo llego a la cama, si ella quiere entablar una conversación conmigo, tiene que agarrarme los primeros 30 segundos. Si no me agarran los primeros 30 segundos, ya ella va a estar hablando sola, porque ya yo me fui. Y tengo ese poder de decir, aunque esté preocupado, aunque tenga carga, acostarme y dormirme. Aunque esté preocupado y tenga cargas incluso. No sé si ya cuando vaya entrando un poco más de años, ya esto va cambiando. Pero me gusta y muchas veces oro con los ojos abiertos también. Porque muchas veces como tengo este asunto, cuando cierro los ojos, mi mente comienza a irse y a divagar. Y me desconcentro de lo que estoy hablando. Y como yo no quiero hacer eso, porque imagínense que yo me pongo a hablar con Alejandro y yo me quedé dormido en la conversación. ¿Qué sería? Una falta de respeto. Por cuanto yo temo a Dios y le respeto, no quiero hacer eso. No quiero divagar en mi oración. Por lo tanto, vemos que siempre decimos, o casi siempre, cerremos nuestros ojos y enseñamos a los niños así. Pero recuerden, usted puede orar con Dios con los ojos abiertos. Y puede orar a Dios en su mente y puede pronunciar palabras. Esa es la oración privada. Y en la oración privada nos encontramos algunas claves, que yo solamente voy a mencionar algunas en la Biblia. Por ejemplo, leo Salmo 119, 147 y 148. Dice el salmista, me anticipé al alba. ¿Qué está diciendo? Antes de que amaneciera. Y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche para meditar en tus mandatos. Dice el Salmo 5.3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y el Salmo 63.1, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Podemos citar otros muchos textos. El libro de los Salmos, por ejemplo, está lleno de referencias a la oración. Pero aquí vemos al salmista haciendo énfasis en algo que tal vez para nosotros sea un gran desafío hoy. Creo que ha sido un desafío para los creyentes de todas las épocas, y es levantarse temprano a orar. Ahí creo que muchos de nosotros nos quedamos debiendo. Ahora, yo voy aquí a un punto, porque yo he hecho muchos intentos y lo he logrado en ocasiones y en etapas de mi vida de levantarme temprano a orar. Y lo he logrado. Y en otras ocasiones no lo logro. Sin embargo, ya les explico esto. Les explicaba, bueno, este asunto de que si cierro los ojos muchas veces me da sueño. También me pasa esto, yo me levanto, por ejemplo, es curioso, usted me dice, me da el de pie y yo ya me desperté. Pero ese me desperté todavía es entre comillas, porque todavía mi mente está, necesito un tiempo, me pasa lo mismo con la digestión, no puedo desayunar temprano, no tengo hambre, no tengo apetito. Entonces parece que mi cuerpo necesita un tiempo para yo estar completamente en vitalidad, para ciertas actividades. Eso lo he notado, por eso muchas veces la oración muy temprano en la mañana no me funciona. A no ser que me levante con la antelación suficiente para hacer alguna actividad y estar ya listo para entonces entrar en un tiempo de oración. No sé si me explico. Por eso muchas veces me funciona la oración, en otros momentos me funciona al mediodía, me funciona en la tarde, me funciona incluso en la noche. Cada uno de nosotros es diferente.
Y las circunstancias de cada uno, los horarios de cada uno son diferentes. Por lo tanto, aunque la Biblia insiste mucho en orar temprano en la mañana, y esto tiene un porqué, la gente no se ha despertado, todos están durmiendo, hay silencio absoluto, usted puede estar ahí en total tranquilidad, pero también apunta a un aspecto que es fundamental y esencial: prioridad. Prioridad. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros dejamos las cosas que son importantes para el último momento del día, ¿qué pasa muchas veces? No lo hicimos. Por eso cuando hay cosas que son prioritarias, tenemos que, en cuanto a horarios, también ser prioritarios con ello. Decía Watchman Nee, la vida cristiana enfermiza, decía él, no es tanto debido a grandes problemas, sino debido al hecho de que no se madruga, decía él. Entonces ahí me da a mí un buen golpe. Y ahí podemos estar de acuerdo o no con él, pero si vamos al punto de la prioridad, no tanto del horario del día, de la prioridad, creo que sí tenemos todos, o muchos de nosotros, una deuda. Si realmente somos creyentes que priorizamos la oración. ¿Recuerdan cuando el Señor, hay un momento que Él habla de la oración a sus discípulos y contrasta y dice, la oración no es, estoy parafraseando, no es orar bonito y largo y en un lugar para que todos te vean. Eso no es la oración. La oración es ir a un lugar en secreto y orar a tu Dios en secreto para que entonces Él, que ve en lo secreto, te recompense en público. Decía el Señor. Y ahí tenemos muchísimos principios. Y hay un principio ahí fundamental que es, la oración es dependencia de Dios. La oración no es algo que yo hago en mis fuerzas, no es algo que yo hago para impresionar a otros, no es algo que dependa de mis palabras hermosas o mi elocuencia, pero también la necesidad que yo tengo de tener un lugar apartado, un espacio apartado para orar. Recuerdo un hermano cubano que hoy es pastor ya también hace ya muchos años. Dice que cuando él estaba en el seminario estudiando, él tenía un lugar al cual él le llamaba el lugar santísimo de él, donde él iba y se encontraba con Dios. Pero ese lugar santísimo no era un lugar ideal. Era como un pequeño espacio donde se ponían los implementos de limpieza y él se metía ahí para estar lejos de todos, pero dice que había muchos mosquitos. Pero lo bueno es que los mosquitos no lo dejaban dormirse. Porque dice precisamente, estaba leyendo a Piper acerca de la oración, el pastor John Piper, y dice, no pienses que el lugar tiene que ser cómodo, dice él, todo lo contrario. Porque si quieres estar en un lugar para orar a solas cómodo, ¿qué va a pasar? Te vas a dormir. Por eso muchas veces nos obligamos a ponernos de rodillas o nos quedamos en pie incluso, o con los ojos abiertos, como les decía, vamos buscando alternativas para obligarnos a estar conectados con Dios en oración. Si resumo esta parte, tenemos necesidad urgente de tener un espacio. ¿Vieron la película, algunos de ustedes seguramente, Cuarto de Guerra? El espacio reservado en nuestra casa, en el patio, en un lugar donde usted pueda ir y encontrarse con Dios y usted pueda hablarle a Dios incluso en voz alta y nadie le escuche a usted. Por eso muchas veces también tiene que ser con el horario, donde ya no hay bullicio, donde podemos estar completamente concentrados. Si vamos al tema de la oración pública, la iglesia del libro de los Hechos se nos describe como una iglesia que se caracterizaba por la oración. Precisamente hemos estado trabajando un ejercicio en la clase de escuela dominical con la cual estoy trabajando y este grupo sobre todo de jóvenes. Tengo algunos hermanos que no son tan jóvenes, pero la mayoría son jóvenes. Y hemos estado trabajando el tema de la iglesia. De hecho, les puse un ejercicio la semana pasada y ellos vinieron con su ejercicio hoy. Gracias a Dios todos completados. Y entonces lo que hicimos fue una dinámica en esa clase. Y la dinámica que hicimos fue esta.
ellos investigaron en una serie de textos que yo le di las características de la iglesia del Nuevo Testamento. Y todos vinieron con su tarea hecha. Y lo expusieron hoy. Todos expusieron. Luego entonces les di otra actividad. Y en una pizarra escribimos las palabras o temas clave de lo que ellos investigaron. Luego, en otra actividad, les dije, ahora, en este listado que tienen aquí, de lo que la iglesia, ya no lo que la iglesia del Nuevo Testamento hace, sino la iglesia en general, lo que observamos que hace, que integra a sus programas, a sus actividades, a su estructura, a su actuar. Ahora ustedes van a seleccionar ahí cuáles son indispensables. Es decir, que si no están, no es la iglesia. Cuáles son importantes y cuáles son opcionales. Y ellos lo trabajaron y luego lo discutimos. Y la oración salió como indispensable. Pero aquí hay un gran desafío para nosotros. Todos somos conscientes de que la oración es indispensable. Sin embargo, dicen los estudios que cuando se nos convoca a orar, no oramos. Y también dicen los estudios que en las oraciones privadas, ni la mitad de nosotros somos consistentes para orar periódicamente. Pero en teoría sabemos que es indispensable. Y es que hay un aspecto que no podemos pasar por alto en la oración, ya sea privada o pública. Enfrentamos el dilema del desgano, del cansancio y la lucha al orar. ¿Sí o no? ¿Por qué ustedes creen que esto ha acompañado, este problema ha acompañado a todos los pastores, a todos los líderes a lo largo de los tiempos, que ha preocupado a todos, ha preocupado a la iglesia de todos los tiempos y que nos dice, podemos ver en la Biblia que era un problema y que ha sido un problema en la iglesia de todos los tiempos? Porque si convocamos a un encuentro donde va a haber diversión, donde incluso va a haber estudio bíblico, donde van a haber muchas cosas, la iglesia viene. Pero cuando decimos vamos a orar, no. ¿Por qué? Porque orar no es entretenido. Y hemos luchado para hacer de los programas de oración tiempos entretenidos. Pero es que oración y entretenimiento van por lados opuestos. Ahora estamos haciendo un ejercicio, sobre todo en el tiempo de intercesión, los miércoles. Estamos apartando de 15 a 20 minutos todos los miércoles para orar a solas. Es un ejercicio, es disciplina. ¿Es entretenido? No. Porque es un espacio donde usted se retira a hacer otra cosa que orar. Y orar nunca ha sido entretenido, no lo es. Lo mismo pasa cuando usted se propone una dieta, ¿verdad? ¿Quiere bajar de peso? ¿Cuántos se propusieron en enero bajar de peso para este año? Se los dije al principio, la mayoría iba a perseverar 15 días, otro grupo iba a perseverar 2 meses. Ya a la altura del año, solamente los valientes quedan en pie. Porque nos proponemos, pero es entretenido abstenerse de comer cosas que le gustan, de no comer en horario donde le gusta comer. ¿Es entretenido? No. Por eso requiere ¿qué? Disciplina, autodisciplina, constancia, ser sistemáticos. Pasa lo mismo con el ejercicio físico. ¿Cuántos de ustedes se han puesto la meta de este año voy a hacer ejercicio 3 veces a la semana? Y usted hace ahí un cronograma y lo pone en el refrigerador o lo pone acá. Igual, comienza bien y luego va decayendo. ¿Nos ha pasado con la oración, sí o no? A mí me ha pasado. Les confieso algo. Todos los años en el ejercicio, esta dinámica que hace la iglesia a fin de año, que tenemos por costumbre de traer esas peticiones, que luego las quemamos. ¿Recuerdan los que han participado? Yo les confieso, siempre en mis peticiones está, Señor, pasar más tiempo contigo. Pasar más tiempo contigo. Porque me quedo debiendo todos los años.
Ahora, si usted se pone como meta para el 2027, voy a pasar más tiempo en las redes sociales, ¿le va a costar? Voy a pasar más tiempo viendo televisión. Voy a pasar más tiempo comiendo lo que me gusta. ¿Le va a costar? No. Al contrario, le va a costar a usted abstenerse de decir, estoy pasando demasiado tiempo ahí, me estoy afectando la vista, estoy dedicando menos tiempo a mis hijos, a mi esposa, a cosas que me aprovechan. Y no quiere decir que en las redes sociales no hayan cosas que aprovechen. Porque está el dilema del desgano, el cansancio, la lucha al orar. Miren lo que encontramos en Lucas 22, 45 al 46, vísperas del Señor ser entregado en el monte Getsemaní. Invitó a un grupo de sus discípulos fieles a orar con él porque le dijo, estoy triste, necesito el apoyo de ustedes, estoy en un sufrimiento horrible. Imagínense que usted, mi amigo, me diga, estoy en un sufrimiento horrible, necesito que vengas y estés conmigo orando. Y el Señor se fue a orar. Y miren lo que pasa. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, a los que le había pedido que le acompañaran, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Saben ustedes que enfrentamos tentaciones todos los días? ¿Saben ustedes que es un hito y una falacia que las tentaciones son para los adolescentes y los jóvenes? ¿Saben ustedes que mientras estemos en este cuerpo vamos a experimentar tentaciones de toda índole? Que las tentaciones son todos los días, que nos acechan constantemente. ¿Y qué es una tentación? Un anzuelo que nos es lanzado todos los días para que nosotros lo tomemos y que nos va a llevar a consecuencias negativas. Y nosotros lo sabemos. Los discípulos se dormían mientras Jesús oraba. Y esto revela algo muy, muy importante. Orar no es natural para la carne. No nos nace orar. Incluso les confieso más. Yo soy dado al estudio y a la lectura. Me gusta leer. ¿Lo disfruto? A veces las personas me preguntan por tal serie y tal película. Yo casi no he visto películas. Yo casi no he visto series. No me atrae casi ver videos. Pero disfruto mucho leer. Eso soy yo. Lo disfruto y sé que está en extinción, en peligro de extinción para esta época, la lectura. Pero amo la lectura. Entonces, para mí no es mucho problema ir a la Biblia. Amo leer la Biblia, amo estudiar la Biblia. Pero con la oración no me pasa igual. Lucho con la oración terriblemente. Tal vez ustedes luchen con los dos. O tal vez alguno de ustedes luche más con la lectura que con la oración. Yo tengo que luchar con el desgano, con el cansancio por orar. Pero ¿saben por qué todos los años lo pongo ahí para una petición? Porque entiendo que cuando oro más, soy más fuerte. Porque entiendo que cuando oro más, soy más consolado. Me enfoco mejor en la vida. Soy capaz de priorizar mejor las cosas cuando oro más, porque no estoy dependiendo de mí, sino del Dios que es todopoderoso. Y lo sé, pero otra vez vuelvo a fracasar. Una y otra vez. Pero no quiero desistir. Ahora, no es extraño que surjan distracciones, cansancio, desgano, y esto no solo lo vemos en la Escritura, sino también en la experiencia de destacados creyentes que en sus testimonios ha quedado registrado que muchos de esos creyentes que nosotros admiramos, que fueron para nosotros paradigmas de fe, tuvieron las mismas luchas que nosotros. Y solamente me voy a acercar a uno de ellos y fue Martín Lutero. Y miren las luchas que tenía Martín Lutero con la oración.
solamente algunos fragmentos de algunas cartas que él escribió les voy a compartir. Dice en una de ellas: ha llegado el tiempo de orar con todas las fuerzas contra Satanás. Y aquí me tienes, roncando y perezoso para orar. La oración requiere concentración y es un duro trabajo, reconocía él. Y en otra carta confesó lo siguiente: yo estoy aquí sentado, cómodo, endurecido y sin sentimientos. Miren cómo él se describe a sí mismo. Oro muy poco. Dice: ardiendo estoy en los fuegos de mi carne, pereza, ociosidad. Y le dice a la persona a la que le escribía: ora por mí, estoy sobrecargado de pecados. Este es un paradigma en la historia de la iglesia. Entonces no somos los únicos. Pero este hombre era consciente que cuando él declinaba en oración, él era una persona vulnerable, débil, perezoso, incapaz de hacer nada productivo. Por eso dice: ora por mí. Y quiero terminar con este tercer punto, y es algo que todos nosotros también sabemos. Qué paradójico. Fíjense que no les estoy convenciendo para nada teológicamente. Ya les dije que el ejercicio que hicimos en clase, todos dijeron, ahí no hubo discusión. La oración está dentro del grupo de los aspectos que distinguen a una iglesia, son medulares, esenciales. La oración tiene poder transformador, lo sabemos, ¿verdad? La oración puede transformar las circunstancias. Muchas de nuestras oraciones, ¿qué buscan? ¿Qué buscan muchas de nuestras oraciones? Que cambien las circunstancias, las situaciones. De ahí que muchas veces lo que nos impulsa a orar es ¿qué? Los problemas de la vida. De ahí que cuando la vida no sonríe, seamos menos dados a orar. Pero si caemos en una situación de crisis, de enfermedad, de conflicto familiar, de situaciones laborales, ¿qué va a pasar? Nos vamos a activar. Porque al final, aunque nuestra fe esté baja, seguimos creyendo que la oración tiene poder transformador y que Dios puede transformar las circunstancias. Lo que pasa es que, no sé si aquí, me imagino que hay refranes similares, pero en Cuba hay un refrán que dice: ¿se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena? Santa Bárbara es uno de los ídolos de la cultura cubana. Otro dice: ¿se acuerdan de Dios cuando truena? Es decir, cuando la soga aprieta, ¿verdad? Cuando las cosas se ponen duras, allí, sí. La Escritura enseña que Dios puede cambiar las circunstancias, claro. Por ejemplo, dice Santiago 5, 16 al 18, ahí él hablando, pero en la última parte dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Dios escucha, está presto a escuchar las oraciones de los creyentes, es lo que está diciendo aquí. Elías oró, eso lo cita Santiago también en su carta, y el cielo se cerró. Oró para que no lloviera, un hombre de fe, y no llovió. Creo que, si mal no recuerdo, por 3 años. Y oró otra vez y el cielo dio lluvia. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, por ejemplo, nos encontramos con la iglesia que oraba sin cesar porque Pedro fuera liberado de la cárcel. ¿Y qué pasó? Pedro fue de manera milagrosa, con intervención de ángeles incluso, liberado de la cárcel. Dios cambiando circunstancias. En Segundo de Reyes, capítulo 20, se nos presenta a un rey llamado Ezequías que ora porque se le da una sentencia de que ya su vida terminaba, y él ora, clama a Dios, y Dios extendió la vida de ese rey. Y le dijo: vas a vivir, creo que sí, 15 años más, le extendió al rey Ezequías. Entonces, Dios puede intervenir en respuesta a la oración y puede cambiar circunstancias, puede cambiar momentos, eventos. Ahora,
La oración no es mágica, hermanos. La oración no es mágica. Por eso aquí yo creo que tiene que ver mucho con la serie que ya vimos de Conociendo al Dios verdadero, porque hablamos de la soberanía de Dios, del amor de Dios, de la justicia de Dios, de la omnisciencia de Dios. Cuando usted entonces sabe cómo es Dios, cómo actúa Dios, cuál es el carácter de Dios, tiene que entender que la oración no es mágica, que Dios no es el genio de la lámpara al cual usted va en apuros para que Él haga lo que usted quiere que haga. Porque muchas veces entonces usamos la oración para tratar de torcer el brazo de Dios. ¿Sabe que nadie puede torcer el brazo de Dios? Que incluso cuando usted ora, si usted no ora de acuerdo a la voluntad de Dios y alineado con la voluntad de Dios, si alcanza algo, lo va a alcanzar en sus fuerzas, pero no porque Dios se lo dio a usted. Porque Dios nunca le va a dar algo que no es la voluntad de Él. Por lo tanto, no podemos desvincular la oración del conocimiento de Dios y de la palabra. Fíjense que cuando nosotros enseñamos acerca de las disciplinas espirituales, no podemos separar estudio de la palabra, conocimiento de Dios y la oración. Van juntas. No las podemos separar. Debemos entender entonces que la oración no es mágica. La oración no controla a Dios. Es un medio que Dios usa en su soberanía. Y aquí entra un tema que es hasta misterioso, si se quiere. Y es que hay cosas que no van a suceder en nuestra vida si nosotros no oramos por ellas. Y hay muchas cosas que Dios quiere que sucedan y van a suceder de acuerdo a su voluntad, a su soberanía, pero con la intervención humana de personas que dependen de Dios. Ese es el gran misterio de la oración. El ser humano entrando en el marco de la soberanía y de la voluntad de Dios, alineándose con la voluntad de Dios. Entonces la oración no es, yo oro para que Dios amolde su voluntad a la mía. Es todo lo contrario. En la medida en que yo oro para que mi voluntad se ajuste a la voluntad de Dios. Por lo tanto, mi propósito no es torcer el brazo de Dios, es conocer la voluntad de Dios y es orar a Dios para yo alinearme entonces en oración con su voluntad. ¿Por qué decían los discípulos del Señor? Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué dice Santiago en su carta? ¿Saben por qué cuando ustedes piden no reciben lo que piden? Porque son egoístas cuando piden. Porque están centrados en sí mismos. Porque lo único que están pensando es en sus deleites. Por eso no reciben lo que ustedes piden. Y Santiago es fuerte con esos creyentes que eran inmaduros y usaban la oración para que Dios estuviera allí para responder a sus intereses. Pero no ellos alineándose con los intereses de Dios. Así que la oración no es poderosa en sí misma. Es poderosa, sí, pero no es poderosa en sí misma. La oración en sí no tiene poder. La oración es poderosa porque va dirigida al Dios poderoso. Ahí es donde la oración es poderosa. Y porque eso requiere fe. Dice también Hebreos, el que se acerca a Dios, es necesario que ¿qué? Que crea que Él está allí y que galardona a aquellos que le buscan. Requiere dependencia, por eso no es atractiva, porque nosotros los seres humanos, aunque al final nunca terminamos siendo seres independientes, porque es imposible por la naturaleza del ser humano, pero nos gusta retarnos y hacer las cosas en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades. Por eso cuando no tenemos el mando, no nos atrae. Una actividad donde nosotros no tengamos el protagonismo, el mando, el poder lograrlo, no nos atrae. Y la oración es una de ellas. Porque yo no voy a la oración siendo protagonista de nada. Yo voy a la oración a donde está el protagonista para entonces clamar a Él en absoluta sumisión. Y esperar a que en su tiempo, y esa es la otra, nuestra impaciencia, Dios responda. Por lo tanto, la oración también requiere sumisión. Ser sumisos. Señor, hágase tu voluntad.
Qué fácil lo decimos. Qué fácil es decirlo, ¿verdad? Señor, hágase tu voluntad. Pero al final, ¿cuántas veces vamos a Dios en oración ya con mi plan para que Dios responda a lo que yo le estoy pidiendo? Y si Dios no responde a lo que le estoy pidiendo, a veces termino hasta enojándome con Dios. Por eso les decía, la oración sí tiene poder transformador. Dios puede cambiar circunstancias, pero sobre todo, la oración transforma al que ora. Cuando usted pasa más tiempo orando, usted es fortalecido. ¿Qué dice el Señor a sus discípulos en Mateo 26, 41? Velad y orad. Imperativo, urgente y constante, porque es un imperativo en tiempo ¿qué? Presente. Y ese presente es continuado. Lo que está diciendo el Señor es, vivan velando, vivan orando, constantemente, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si usted va a esperar a orar, hermano, cuando tenga deseo de orar, ¿sabe qué va a pasar? Usted no va a orar. Porque la carne es débil. Como si usted va a esperar a hacer dieta cuando tenga deseo de hacer dieta y va a ir al gimnasio cuando tenga deseo de ir al gimnasio. Ahora, miren qué interesante. Porque aunque ustedes no lo crean, yo fui una especie de fisiculturista independiente. En Cuba se le llama quemar. Yo quemaba mucho, 3 horas diarias, 3 horas diarias. Ya cuando Cindy me conoció ya yo iba de decadencia, ya, porque ya yo me había leído el texto que dice el ejercicio corporal para poco es provechoso, ejercítate para la piedad. O sea, ya yo estaba un poco que entendiéndolo, pero todavía cuando Cindy me iba a la casa a vernos, ella tenía que esperar a que yo terminara de hacer ejercicio. Y yo en el servicio militar obligatorio, que tenía que hacer una cantidad de horas de guardia de pie con un fusil al sol religioso, cuando yo salía, yo me iba con un amigo a hacer ejercicio, al menos 1 hora, 1 hora y media de ejercicio. Y antes de ese tiempo hacía 3 horas de ejercicio. ¿Sabes? Mis padres lo saben porque cuando yo terminaba de hacer ejercicio me comía todo lo que había en la casa, no quedaba nada. En esa edad. Y estábamos compitiendo todos los viernes, había competencia de levantamiento, a ver quién le daba más en el prong, a ver quién le daba más en el bici, quién le daba más en el trici, en la espalda, todo eso. Cuando yo empecé a hacer ejercicio, a mí no me gustaba. Primero los dolores, todo aquello, después todos los días hacer ejercicio. Pero ya cuando el cuerpo se me adaptó, yo comencé a disfrutarlo. Y el punto es que yo no podía dejar de hacer ejercicio un día. ¿Saben que con las disciplinas espirituales pasa igual? Cuando usted pasa ese momento de sobreponerse, pero usted comienza a ver el resultado, a disfrutar, estar con su Dios, decirle cómo se siente, qué es lo que le aflige, qué es lo que le preocupa, de qué tiene necesidad. Disfruta agradecerle, disfruta exaltarlo por su grandeza, disfruta que Él le escuche. Llega el momento que usted comienza a disfrutarlo. Como una anécdota de la Madre Teresa de Calcuta, han oído hablar de ella, ¿verdad? Dice que se le convoca a un tiempo de oración y era ella con algunos sacerdotes. Y al cabo de 3 horas, orar solos, a solas, al cabo de 3 horas, ellos terminaron. Y ella les dijo, tan rápido se aburren de estar contemplando el rostro de Dios. Después de 3 horas. Porque esta mujer había aprendido a deleitarse en Dios. Las horas se iban y ella no se daba cuenta porque lo disfrutaba. Pero el primer tiempo requiere mucho esfuerzo, mucha autonegación. Sabemos también que cuando perseveramos en la oración, alcanzamos más sabiduría. ¿Qué dice Santiago 1:5? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero ese pídala también implica que sea constante. Pida a Dios sabiduría, porque no somos sabios. No sabemos tomar decisiones en nosotros mismos. Dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. También la oración trae paz. Aún en medio de las dificultades, de los problemas, de las angustias de la vida, usted ha experimentado que cuando usted ora,
usted recibe paz. Mire lo que dice Filipenses 4, 6 al 8. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces presenta la paz del Señor como ¿qué? Como una consecuencia de aquel que depende de Dios en oración. Quiero terminar haciendo un llamado, un desafío. Muchas veces nos desesperamos porque queremos que Dios cambie las cosas y parece que nada ocurre. Queremos crecer, queremos madurar, queremos experimentar paz, queremos dirección para nuestras decisiones. En muchas iglesias, cuando hay reuniones de oración, ¿dónde están los hermanos? Entonces no podemos esperar resultados, no podemos esperar que Dios bendiga nuestras vidas cuando nosotros somos, como se sentía Lutero, tan perezosos. Donde nos atraen tantas cosas y no somos capaces de decir, bueno, esto es importante. Porque como le decía, una reunión de oración no es entretenida. No lo es. Una vigilia no es entretenida. Un tiempo para estar una hora orando no es entretenido. Y cuando convocamos esos tiempos y vemos quienes están orando, que son pocos, que son una minoría de la congregación, muchas veces, miren qué paradójico, muchas veces los que están orando son los más maduros, son los más fuertes, no en sí mismos, sino porque dependen del Señor. Los que más necesidad tienen muchas veces no están. Los que más luchas tienen muchas veces no están. Y muchas veces ese grupo está caracterizado porque son personas adultas. Y aquí voy directamente a los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes cuando se convoca a orar? Los jóvenes no tienen luchas. Los jóvenes no tienen tentaciones. Los jóvenes son fuertes. Los jóvenes lo saben resolver todo. No necesitan de Dios para ir por la vida. La oración no es solo para algunos. No es algo para cuando ya hemos vivido mucho o llevamos mucho tiempo en la iglesia. La oración es para todo creyente en cada una de sus etapas. La Biblia no presenta la oración como una práctica de los maduros, sino como una necesidad de todos, absolutamente de todos. Joven que estás aquí, ya sea joven en edad, joven en la fe, necesitas dirección. No sabes en ti mismo tomar decisiones. No eres sabio para ello. Necesitas sabiduría. Necesitas vencer tentaciones. Eres tentado de innumerables formas. Necesitas conocer a Dios, como todos. ¿Y cómo lo harás sin oración? ¿Cómo lo harás sin oración? No esperes a tener problemas graves para comenzar a orar. Como dice Eclesiastés, acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud. No esperes a que hayas fracasado en tu matrimonio, que no puedas estar con tus hijos, que estés arrastrando situaciones económicas, deudas, problemas, malas decisiones, para entonces venir a Dios a que Dios resuelva todo lo que echaste a perder en tu vida. Con tus malas decisiones, busca a Dios ahora. Eres el más privilegiado de todos. Porque muchos de los que están aquí conocieron al Señor cuando ya se habían equivocado en muchas cuestiones. Los jóvenes son los más privilegiados porque tienen la oportunidad de tomar las decisiones más importantes de su vida según el consejo de Dios. Empieza ahora, busca al Señor ahora, aprende a depender de Él ahora.
porque una vida sin oración desde la juventud es una vida débil espiritualmente, porque una vida que aprende a orar desde temprano será una vida firme, estable y fructífera. Concluyo con esto para todos nosotros. Hermanos, no podemos ignorar más la urgencia de la oración. Charles Spurgeon decía, también un hombre destacado en la historia de la iglesia, que prefería enseñar a un hombre a orar que a predicar. Porque al final, todo lo que hacemos sin oración carece de verdadero poder. Decía Leonard Ravenhill, dijo con dureza, y hace mucho tiempo que lo dijo, la iglesia está muriendo porque no está de rodillas, decía Leonard Ravenhill. Murray decía, el gran problema de la iglesia es la falta de oración. Y concluyo con esta frase de Tozer, la oración es la práctica más difícil, pero también la más necesaria para la iglesia. La pregunta no es si sabemos esto. La pregunta es si vamos a responder de acuerdo al desafío del Señor. Oramos. Señor, gracias te damos por tu palabra que nos desafía, que nos exhorta, nos anima, nos corrige. Y digo como Pablo, Señor, soy el principal de los pecadores. Tú sabes cuánto me falta en esta disciplina. Ayúdame, Señor, a orar más, a disfrutar más de la oración, a ser más diligente, porque necesito de tu sabiduría, Señor, para todas las áreas de mi vida. Y en mis fuerzas no puedo. Lo mismo te pido para mis hermanos. Ayúdale, Señor. Fortalécelos. Y concédenos ser una iglesia que ora. Una iglesia que sobrepasa estos números, estas estadísticas que son tan negativos. Que podamos ser una iglesia que se distinga por pasar tiempo orando en lo personal, en lo familiar y también como congregación. Te necesitamos, Señor. Los tiempos no son buenos, nunca lo han sido. Y no podemos ir por este mundo sin depender de ti. No podemos ir por este mundo tomando decisiones si tú no nos guías. Ayúdanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.